Hola, ¿qué tal? Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias Semanario Judicial. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de darle cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro, que nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte expulsó del Código Civil de Jalisco disposiciones que limitaban el registro de hijas o hijos. Viola el derecho a la reparación integral del daño, topar la indemnización por daño moral, determinó la primera sala. La ministra Ríos Farjad aseguró que el Poder Judicial no debe tolerar la corrupción porque afecta a la impartición de justicia. Pretender neutralizar el juicio de amparo con fines políticos es atentar contra el Estado de Derecho, aseguró la consejera López Benítez. Noticias. Esta semana el Pleno de Ministras y Ministros resolvió una declaratoria general de inconstitucionalidad relacionada con las disposiciones del Estado de Jalisco. El Pleno de la Corte declaró la inconstitucionalidad con efectos generales de los artículos del Código Civil y de la Ley del Registro Civil, ambas de Jalisco, que prohibían registrar a hijas e hijos de una mujer casada con el apellido de un hombre distinto al de su esposo. Estas normas se basan en un estereotipo de género vinculado con el estado civil y el género de la madre quejosa, pues parten de que la procreación de un hijo o de una hija por una mujer casada solo puede darse con su esposo. Las normas ya habían sido declaradas inválidas por la primera sala de la Corte, resolución que constituyó jurisprudencia. Como lo establece la Ley de Amparo, el Congreso de Jalisco fue notificado de la invalidez para que modificara la norma, pero hasta ese momento no lo había hecho. Por eso, la Corte realizó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y de esta forma ya no podrán aplicarse esos artículos en ningún caso. A la fecha, no se ha publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco algún decreto que les modifique o los derogue. En otro asunto, el Pleno resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos contra el artículo 3º transitorio del decreto por el que se reformó la Constitución de ese estado. El Pleno no alcanzó los votos para invalidar la ampliación por 2 años del plazo para el cual se nombró originalmente al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Durante el análisis hubo reflexiones sobre la revisión del procedimiento legislativo. Si nosotros renunciáramos a nuestra labor de verificar el procedimiento legislativo, se correría el riesgo de que las leyes que emanen de los congresos se aprueben sin la adecuada representación de todos sus integrantes. Aún si consideramos la lectura más raquítica y conceptualmente insuficiente de la palabra democracia para decir qué significa simple y sencillamente un gobierno en el que todas las decisiones se toman por la mayoría, aún en ese caso, este Tribunal Pleno se encuentra obligado a revisar puntualmente el procedimiento legislativo. El Poder Judicial también es un poder soberano. Ejerce soberanía por disposición del propio pueblo expresada en la Constitución. Tendríamos que dar una lectura como unidad a la Constitución en su integralidad, por lo que no pueden disociarse o fragmentarse los principios que se rigen sobre la forma de alcanzar los objetivos que tenemos como nación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El Pleno también avanzó en la resolución de una acción en la que se pide invalidar disposiciones del Código Electoral de Jalisco relativas al lenguaje para informar a personas pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas, así como a personas con discapacidad respecto de contenidos normativos sobre postulación a cargos públicos. El Pleno descartó invalidar la totalidad del decreto, ya que sí se realizó la consulta previa a personas indígenas y con discapacidad.
Las consultas tuvieron amplia difusión, fueron accesibles, abiertas y participativas y se realizaron en plazos razonables. El asunto se retomará en los próximos días para revisar la constitucionalidad de los artículos impugnados. La sentencia no tendrá efectos en el proceso electoral que se encuentra en marcha. El jueves, el Pleno de la Corte resolvió que hubo omisión absoluta del Poder Legislativo de Veracruz por no adecuar la Constitución local al artículo 115 de la Constitución General de la República en temas de autonomía municipal. Que existe un mandato constitucional, pues conforme al artículo 2º transitorio del decreto de 23 de diciembre de 1999, por el que se reformó el artículo 115, fracción segunda, inciso B de la Constitución, dentro del año siguiente las entidades federativas estaban obligadas a ajustar sus normas internas a efecto de garantizar que los municipios dispusieran libremente de su patrimonio. En otro asunto, el Pleno declaró inválidas diversas disposiciones de leyes de ingresos municipales de Guerrero para el ejercicio fiscal de este año, que establecían el cobro de tarifas que resultaban desproporcionadas por la búsqueda de información que solicitaran las personas en archivos municipales. Las normas ahora impugnadas son contrarias al texto constitucional, en tanto que las cantidades previstas por el legislador local, que van de los 38 a los 221 pesos, no guardan un equilibrio razonable entre el costo que representa para los municipios el servicio de búsqueda de documentos y por ello resultan violatorios del principio de proporcionalidad tributaria. En tanto, la primera sala de la Corte resolvió asuntos relacionados con el delito de extorsión, indemnización y trata de personas. La primera sala de la Corte determinó que las personas juzgadoras deben analizar con perspectiva de género los asuntos relacionados con trata de personas en los que estén involucradas mujeres, para descartar que hubo violencia, discriminación o condiciones de subordinación que las llevaron a cometer ese delito. Esto al resolver un caso relacionado con un juicio penal seguido en contra de una mujer extranjera, quien fue condenada por el delito de trata de personas por haber participado en la realización de dicha conducta en perjuicio de otra mujer extranjera. En otro caso, la sala resolvió que es inconstitucional fijar en la ley montos máximos de indemnización por reparación del daño moral. En este asunto, un conductor de una plataforma digital de transporte en Puebla cometió actos de violencia sexual en contra de una mujer y después la privó de la vida. Por estos hechos, el juez de primera instancia condenó al implicado, entre otras sanciones, a 50 años de prisión y a pagar una cantidad equivalente a 3,000 días de salario mínimo general por concepto de indemnización por reparación del daño moral. Un tribunal de apelación modificó esa decisión y redujo el monto de la indemnización, pues ese es el límite que establece el artículo 1995 del Código Civil de Puebla, aplicado supletoriamente. La sala concluyó que el artículo es inconstitucional porque viola el principio a la reparación integral del daño, pues prevé un tope máximo para la cuantificación de la indemnización por daño moral, lo que impidió que, en el caso, las personas juzgadoras emitieran una decisión justa para cuantificar este concepto con base en criterios de razonabilidad y que atendiera a las particularidades del feminicidio. Por otra parte, la primera sala resolvió que es constitucional el aumento de la sanción penal al delito de extorsión en la Ciudad de México cuando se comete por vía telefónica. Detalló que el delito de extorsión agravada por utilizar como medio comisivo la vía telefónica es una descripción típica que responde a una imagen conceptual abstracta de ese proceder humano que permite englobar cualquier comportamiento que pueda ser calificado como tal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En la Escuela Judicial, la ministra Ana Margarita Farjat habló sobre el papel que juega la formación en el personal del Poder Judicial. Al inaugurar el curso de formación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación, la ministra de la Suprema Corte, Margarita Ríos Farjat, subrayó la importancia de contar con los más altos estándares de ética y profesionalismo para servir a la justicia. En la Escuela Federal de Formación Judicial de San Lázaro, habló de oportunidades, pero también de obstáculos y retos en la carrera judicial. Nos retarán también las calumnias y amenazas, formas de ataque históricamente conocidas por la judicatura mundial.
Y es lógico, porque de lo que se trata es de retar la dignidad de quienes sirven con vocación. En el evento, la ministra Ríos Farjat mencionó a las virtudes de la templanza y la sabiduría como condición indispensable para garantizar la vocación de servicio y la paz. No puede permitirse que bajo ese manto superior se escondan la corrupción, el tráfico de influencias y de expedientes, la monetización de la justicia a modo. Que bajo argumentos sofistas se deslicen intereses perversos en las sentencias. Que la justicia sea torcida bajo la mesa, tras leyes o jurisprudencia forzadamente interpretadas. Que se aprovechen los grandes debates nacionales para aparentar posturas progresistas que dejen sin castigo alguno a delincuentes. La directora general de la Escuela Federal de Formación Judicial, Josefina Cortés Campos, destacó la necesidad de la preparación académica y profesional de los 1,402 servidores públicos del Poder Judicial, quienes fueron admitidos para este curso. Es un momento en el que la escuela, desde luego, reconoce la importancia de la formación. Es un momento en el que a través de un programa académico, la Escuela Federal de Formación Judicial se suma a la necesidad de que el Estado mexicano siga trabajando en la construcción de instituciones justas, de instituciones democráticas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. En respuesta al amicus curiae que presentó la CONAGUA ante la Suprema Corte, oponiéndose a la desaparición de la prisión preventiva oficiosa, la Academia Mexicana de Ciencias Penales recordó que México debe reconocer la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró inconvencional dicha medida, pues se trata claramente de una pena anticipada ilegítima de acuerdo con la Constitución, violatoria de derechos humanos y absolutamente inaceptable en una democracia. Por ello manifestó su absoluto e incondicional respaldo a la Suprema Corte ante la posibilidad de que elimine de manera definitiva y sin excepciones la prisión preventiva oficiosa del sistema jurídico mexicano. Y con esta información es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias a Semanario Judicial. Al regresar, trabajadores del Poder Judicial Federal tomaron las calles para defender la división de poderes. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. En Hidalgo se llevó a cabo el 7º Foro Regional en materia de seguridad y justicia, a los que convocó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández para conformar una agenda en esta materia. Cualquier medida para neutralizar o inutilizar al juicio de amparo con fines políticos es un abierto atentado contra el Estado constitucional de derecho. Así lo señaló la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, al inaugurar la 7ª sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia que se realizó en Pachuca, Hidalgo. En el Centro Hidalguense de Estudios Superiores, la consejera aseguró que cuando se propone o autoriza modificar el contenido de las leyes, pese a existir un deber constitucional de mantenerlo, se atenta contra el propio Estado de Derecho. Un claro ejemplo de esto, dijo, son las restricciones que se pretenden imponer al juicio de amparo en materia de suspensión. El juicio de amparo es la garantía judicial por antonomasia de los derechos humanos. De ahí que cualquier medida que pretenda neutralizarlo o inutilizarlo con fines políticos es un abierto atentado contra el Estado constitucional de derecho. Recordemos que el juicio de amparo tiene una doble función. Por un lado, permite acudir ante los órganos jurisdiccionales cuando se estima que una autoridad ha vulnerado un derecho humano. Y por otro, protege la vigencia de la Constitución. Resaltó la importancia de mantener un Estado constitucional de derecho fuerte y que el cumplimiento de la ley y la Constitución es un supuesto innegociable e inquebrantable. Por lo que respecta a las y los gobernantes, no debemos olvidar que sus acciones deben de estar en consonancia con lo que mandata la Constitución y con lo que mandatan las leyes, pues nadie puede pretender para sí
o para alguien más el odioso privilegio de estar por encima de la ley. En esta séptima sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia participaron más de 240 personas, quienes identificaron los principales problemas que tiene el estado de Hidalgo en estos temas. Me parece algo muy importante porque pues en todos los estados, y digo, no hemos litigado solamente en el estado de Hidalgo, hemos visto muchas deficiencias y creo que esto es para unificar algunos criterios de lo que pudiera hacerse en algunos asuntos. Los resultados de estas sesiones del Encuentro Nacional se darán a conocer públicamente para conformar una agenda nacional de seguridad y justicia que atienda los verdaderos problemas que padece el país. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y justamente la consejera Lilia Mónica López Benítez concedió una entrevista exclusiva a mi compañero Juan Carlos González en el marco de este Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia que se realizó en Pachuca, Hidalgo. Entre los temas que se abordaron se encuentra el de la independencia judicial. Sin duda alguna, en materia de impartición de justicia, lo primero que tenemos que tener presente es que las personas que juzgamos tenemos un punto de partida, y este punto de partida es la Constitución, el respeto irrestricto a la Constitución y a las leyes que de ella emanen. Y a partir de ahí, la autonomía, la legitimidad de nuestras decisiones estarán sustentadas sobre una base sólida. Entonces creo que este es un factor primordial, atender a esos postulados constitucionales. También se refirió a los principales desafíos que tiene nuestro país en materia de seguridad y justicia. De ahí que el principal reto es escuchar, procesar la información que llegue a partir de estos encuentros y a partir de este momento empezar a delinear las acciones que tienen que incidir en un México mejor. La consejera López Benítez resaltó la necesidad de escuchar a las y los operadores y usuarios del sistema de seguridad y justicia. Con independencia de lo que hagamos hacia el interior de las instituciones, este punto de partida siempre tiene que ser partiendo de la idea de que somos personas servidoras públicas y que nuestros usuarios del sistema de justicia son quienes nos van a decir cuál es el camino que tenemos que seguir. En más noticias, integrantes del Poder Judicial de la Federación, personas de la sociedad civil y legisladores se manifestaron en defensa de la independencia judicial. ¡México escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡México! Integrantes del Poder Judicial de la Federación de 18 entidades del país salieron nuevamente a las calles para expresar su inconformidad con los ataques del Poder Ejecutivo y demostrar la labor que realizan todos los días para servir a la ciudadanía. Bueno, es un trabajo complicado, no es un trabajo mediático. Nosotros hablamos a través de las resoluciones. Creo que aquí hay una errónea porque se desconoce nuestra actividad. Pueden decir que trabajamos tras las puertas y no, es que nuestro trabajo es el estudio, el constante estudio para definir los alcances, como usted me lo menciona, de una norma, si efectivamente eso no es inconstitucional. El Poder Judicial se debe a las personas y que sepan ellos que finalmente estamos ahí para defender y proteger sus derechos humanos. Porque somos el único poder de este país, de los 3 poderes de la Unión, que no nos hemos doblegado a los caprichos presidenciales. Esto es una clara agresión e intromisión al Poder Ejecutivo. Consideran que la propuesta de dejar la designación de jueces, magistrados y ministros de la Corte al voto popular es un error. Somos una clase formativa que se ampara en la formación, en la capacitación, en la preparación y la actualización constante. No son gentes improvisadas. La autonomía se gana en el respeto a su preparación. En nuestro país todavía no están sentadas las bases para esa propuesta. Como están ahorita los cimientos constitucionales, es acorde a una trayectoria judicial y una carrera dentro de la institución. Y no solo trabajadores jurisdiccionales, sino también la sociedad civil
se sumó a la defensa de la independencia judicial. Estamos aquí, la ciudadanía y la sociedad, no solamente trabajadores del Poder Judicial, porque tenemos que apoyar esta gran causa en defensa de la división de poderes, en defensa de los controles constitucionales, de la autonomía, por supuesto, de la Corte. Para defender mi país, mi democracia, para defender a México, que mucha gente no lo entiende y que el Poder Judicial es el único que nos puede defender. Respecto a las reformas recientemente aprobadas en el Congreso, que podrían poner en riesgo la labor jurisdiccional y los derechos de los trabajadores, el senador Emilio Álvarez Icaza y el representante del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta, señalaron que presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Una vez más, vamos a Poder Judicial. Hemos ganado más de 40 acciones de inconstitucionalidad por forma y fondo. Nosotros vamos a acompañar estos recursos que se van a interponer y yo tengo mucha confianza que se van a ganar los tres. Cientos de personas congregadas en el Ángel de la Independencia están precisamente aquí reunidas para defender la independencia judicial. Todas y todos están de acuerdo en que existe una injerencia para intentar tomar el Poder Judicial y con ello en detrimento, por supuesto, de la ciudadanía. Y por supuesto que todas están de acuerdo también en que el Poder Judicial trabaja para la ciudadanía. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más información, el Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con residencia en el estado de Jalisco condenó al Seguro Social a reconocer a la madre de un trabajador en activo que falleció a causa de cáncer como beneficiaria única de los derechos laborales y de seguridad social de su hijo, por lo que le ordenó a dicha institución entregarle a la señora las prestaciones que reclamó y dio vista al Ministerio Público, ya que durante el proceso judicial el representante del Seguro Social negó la relación laboral, incurriendo en la probable comisión del delito de falsedad de declaraciones judiciales en informes dados a la autoridad y lo que resulte. Ahora le presentamos la historia de Arturo y Óscar, dos personas con discapacidad que gracias a la intervención de la Defensoría Pública Federal contarán con asistencia especializada para garantizar su derecho a la educación. Arturo y Óscar son personas con discapacidad auditiva. Al cursar sus estudios en una escuela normal especial, carecían de la asistencia de un buen intérprete. Hoy, gracias al Instituto Federal de Defensoría Pública, por orden de un juez, deben contar con asistencia para su educación. A mí en lo particular, pues me siento muy contento. Para mí es un alivio porque por fin ya el juez dio una sentencia. En realidad quiero defender mi idioma, la lengua de señas, y por fin va a poder haber en mi clase un intérprete profesional. Me siento contento. La verdad es que cuando inicié mi carrera, pues me sentía yo preocupado, me sentía... La verdad, habían muchas cosas muy negativas, pero gracias a lo que ahora dictó el juez ya me siento defendido, me siento protegido. En este caso, lo que está logrando la sentencia es que los mismos jóvenes establezcan un programa de ajustes que sean hechos a su medida, que se van a hacer al inicio de cada semestre. Que quiere decir que esos ajustes también obliga al otorgamiento de un intérprete de lengua de señas. Pero no solo esto, los ajustes son de manera interdisciplinaria. Platicando con el director, se molestaba muchísimo cuando yo le podía las cosas que yo necesitaba para poder desempeñarme, y pues con la abogada Yasmín en realidad ha habido muchos cambios. Me siento muy bien, me siento muy contento, es como un logro mundial para mí. En la medida de que nosotros logremos de que los estudiantes tengan una educación que sea inclusiva y que además sean los que se van a encargar de enseñar la educación inclusiva a los más jóvenes o a las siguientes generaciones, es la manera en la que nosotros podemos transformar el concepto de discapacidad y ponerlo en el lugar que corresponde, que no es en las personas, sino en la sociedad. Entonces es una resolución que es transformadora. Parte de la sentencia ordena la capacitación de todos los profesores sin distinción para que se sensibilicen sobre la inclusión y el derecho. Aquí en el instituto te pueden atender las 24 horas y bueno, puedes incluso investigar la liga o en la página de internet y agendar una cita para que puedas venir y cualquier trámite ellos te pueden ayudar. Hola a todos los sordos, ojalá pues puedan verme y entenderme bien.
Si ustedes padecen de alguna falta de accesibilidad, por favor, no les dé pena, que no les dé miedo. Yo en un futuro, la verdad, quiero ser un profesor. Pues aquí los abogados te pueden apoyar, te pueden ayudar en diferentes ámbitos de toda tu vida. Aquí en el instituto, la verdad es que te atienden y te prestan esa atención que tú necesitas al 100%. Gracias a Laura Murillo por esta información. Seguimos con más noticias. En el Semanario Judicial se publicaron 43 criterios de diferentes órganos jurisdiccionales federales, entre ellos 7 de las salas de la Corte. La primera sala publicó 5 jurisprudencias, una de ellas de rubro, Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Procede el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Amparo contra el acuerdo que declara cumplida la resolución de la denuncia de incumplimiento. Una más sobre incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión en amparo directo. Procede para controlar que se cumpla la suspensión provisional. Recurso de queja no queda sin materia cuando se concede la suspensión definitiva. Suspensión en amparo directo, no procede el análisis de la apariencia del buen derecho para concederla. Y tercero, extraño a juicio por equiparación, la falta de notificación al quejoso de la reanudación de un juicio sobre el que ya tuvo conocimiento no le da ese carácter. De segunda sala se dieron a conocer 2 criterios, uno sobre cesión de derechos litigiosos en ejecución de sentencia. Para que se pueda impugnar en amparo indirecto, debe esperarse el dictado de la última resolución en ejecución, y otro sobre el recurso de queja sobre el desechamiento del incidente de daños y perjuicios por la suspensión concedida en juicio de amparo indirecto, no lo deja sin materia. De plenos regionales se publicaron 10 criterios, 8 jurisprudencias y 2 tesis aisladas sobre temas relacionados con movilidad sustentable, rescisión de la relación laboral y sobre improcedencia de la suspensión en el juicio de amparo, con el fin de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoque un periodo extraordinario para que el Senado designe a un integrante de un órgano autónomo. De tribunales colegiados se publicaron 26 tesis aisladas. Es momento de hacer una nueva pausa, pero regresamos con más noticias. No se vaya, estamos en Semanario Judicial. Más adelante, el INE y el Tribunal Electoral firman convenio para dar certeza al resultado de la elección presidencial. Ya estamos de regreso y con más noticias. La Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió diversos asuntos relacionados con la candidatura a diputado federal del exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reiteró que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es inelegible para ser registrado como candidato del PAN a diputado federal por el principio de representación proporcional. Por unanimidad, las y los magistrados establecieron que ya el pasado 17 de abril habían cancelado el registro después de que se demostró que Cabeza de Vaca tenía pendientes 2 órdenes de aprehensión por diversos delitos y las suspensiones definitivas de amparo que obtuvo con posterioridad no modifican la sentencia de la Sala Superior. Y confirmar el acuerdo controvertido respecto de la negativa de solicitud de su candidatura. Toda vez que la existencia de una medida suspensional no puede tener el alcance de modificar, anular o retrotraer los efectos de la ejecutoria de la Sala Superior pronunciada en el recurso de apelación 102 del presente año, debido a que la Constitución otorga a favor de este Tribunal Electoral una garantía institucional de que sus decisiones son definitivas e inatacables y conforme al orden constitucional no pueden ser revisadas ni modificadas. Explicaron que en este caso ya había quedado firme que el exgobernador panista resultaba inelegible para ser postulado para un cargo de elección popular. La Sala Superior ordenó al Consejo General del INE acelerar el proceso para designar al candidato sustituto del PAN. En otro asunto, la Sala Superior revocó la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca, que había inhabilitado a la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de dicho estado, Elizabeth Sánchez González, por una falta administrativa.
Las y los magistrados determinaron que dicho tribunal no está facultado para inhabilitar a consejeros electorales locales. La Sala Superior ya se ha pronunciado en el sentido de que las consejerías electorales solo pueden ser removidas por el Consejo General del INE, lo que garantiza que las autoridades locales no intervengan en la integración de los OPLES, la inamovilidad de las consejerías y por ende la autonomía e independencia de los institutos electorales locales, a fin de que puedan cumplir con la función que tienen encomendada. Por tanto, ordenaron la reinstalación inmediata de Elizabeth Sánchez González como consejera presidenta del Instituto Electoral de Oaxaca. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. En más de estos temas, el Tribunal Electoral y el INE firmaron 2 convenios de colaboración. El primero permitirá que el INE entregue digitalizados y en físico los expedientes de los cómputos distritales y resultados de la elección presidencial, así como de los medios de impugnación que se presenten, lo que permitirá agilizar las resoluciones de las impugnaciones que se presenten en contra de los resultados de dicha elección, así como de la calificación, declaración de validez y entrega de la constancia de mayoría a la o el candidato triunfador. Sin duda enriquecerán la justicia electoral en México. Ante el indudable carácter dinámico de la vida política e institucional de cualquier país, incluso del nuestro, la especialización y la profesionalización del personal dedicado a la materia electoral resulta clave para el fortalecimiento de las instituciones que brindan certeza democrática y promueven la consolidación del Estado de Derecho. Dará certeza a los partidos políticos porque protegerá la validez de los resultados en estas elecciones, ya que garantizará que el INE entregue en tiempo y forma la totalidad de los paquetes electorales para la calificación de la elección presidencial. Además, se firmó un convenio para capacitar al personal del INE a través de la Escuela Judicial Electoral. Y es así como llegamos al final de este semanario judicial, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes sigue la sesión del Pleno de la Suprema Corte, porque en esta ocasión tienen previsto analizar y resolver una acción de inconstitucionalidad en la que se pide invalidar diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor y del Código Penal Federal. Soy Leona Sánchez Cabrera y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le deseamos que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.